Buenos días. Nos encontramos después de un año acá de nuevo con amigos que tan temprano a veces no vienen, que están viniendo más tarde, y todo eso lo sabemos siempre. En el 7º Congreso, Encuentro y Congreso Internacional sobre el Derecho de los Animales No Humanos. Cada vez le vamos acortando más el nombre porque vamos a terminar llamándolo Congreso de Derecho Animal, pero vamos año a año restándole alguna palabra. Les quiero decir que ante todo, agradezco a la Universidad de Buenos Aires que sigamos haciendo estos eventos. Uno no llega a este número del 2018 hasta hoy si no tuviese el apoyo del Departamento de Ciencias Sociales. No iba a decir la universidad nos da los salones, pero si el departamento no lo gestiona, nosotros no tenemos los salones. Pero el Departamento de Ciencias Sociales siempre nos ha apoyado. No digo que la facultad no nos apoye, todo lo contrario, nos apoya también en su medida como es la característica propia. ¿Qué es lo importante que tenemos acá? Que hoy van a escuchar gente de diversos países de la Argentina hablando de temáticas más que interesantes. Van a hablar de la familia, de la violencia interespecie, van a ver las ciencias más duras, veterinaria, biología, hablando sobre cómo se llega de ese concepto del objeto al sujeto y qué pasa. Después van a ver a jueces, y va a terminar esto cerrando, en el medio hay un montón de cosas más, por supuesto, cerrando Rosa María de la Torres, que es una jurista importante, no solo en tema animal, sino importante ella en sí, mexicana. No voy a hablar del nombre que tiene toda su exposición porque es larguísimo, pero la pueden leer tranquilamente en eso. Mañana, como si esto fuera poco, vamos a seguir. Primero va a haber una mesa sobre algunos institutos y comisiones de nuestro país para que vean, vienen hasta los alumnos del CBC, que tengo. Algunos que cuenten sus problemáticas y hablen de sus situaciones, ¿no? Eso es una invitación que hemos hecho. Y después seguimos, los animales en situación de catástrofe, si son sujetos, si no son sujetos, cómo funcionan, ¿no? Y seguimos en esta temática porque, Brasil aporta muchísimo, de hecho nos aporta 3 personas, México 2, ¿no? Chile también aporta, no vamos a dejarlo afuera. Bolivia también aporta, Uruguay también, ¿no? Siempre la pregunta es si Paraguay, y es que Paraguay todavía no encontré la persona, pero ya está, ya para el año que viene prometo tener también de Paraguay, ¿no? Porque Colombia siempre tenemos. Pero también es muy valioso lo que tenemos los argentinos. Vamos a tener a los fiscales, vamos a tener litigio estratégico para que sepan lo que es, ¿no? O sea, cómo se hizo el tema del toreo, cómo se hace el tema de los carpinos, cómo se hace el litigio común, que tiene que ser estratégicamente pensado, ¿no? Y también cómo pedimos ayuda a los biólogos, a los veterinarios, a los psicólogos. Acá tenemos un genio, ¿no? Que es Marcos Díaz Videla, que después que salió de Juana yo pensé que no iba a venir nunca más acá. Y ahí llevó a Diego, acá no lo trajo. Su perro, su hijo, su perrijo. Pero que siempre nos aporta cosas y siempre nos dice que sí. Y uno dice, pero ¿por qué es más, él nos pregunta, ¿por qué me llaman siempre? Porque siempre tenés algo nuevo para decirnos, ¿no? Entonces, en esto los vengo y decirles bienvenidos en el mundo del derecho animal y en el mundo de los derechos sobre los animales, que es mucho más amplio. Trataremos entre todos de dar un pantallazo y tenemos el honor que hoy nos va a abrir Ricardo Rabinovich Bergman. ¿Cuántos años ya? Como 16 con vos de su adjunta, y le digo mal el apellido. Y él me lo perdona todavía, no sé, hasta mañana me echa. Todo el mundo lo dice mal. Ah, bueno. Lo bueno es que todo el mundo lo dice mal, ¿no? Lo va a abrir Ricardo, como siempre lo hace, y porque yo no me quiero privar de Ricardo.
y creo que no se lo pueden privar ustedes. Y lo va a cerrar Zaffaroni, lógicamente porque ha hecho algo para el derecho, ¿no? Zaffaroni. Pero quien nos apoyó, quien apoya esta temática, cada uno de los eventos y cada locura que se me ocurre para hacer, se llama Ricardo Ravinol Bergman. ¿Lo dije bien? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso primero para... Muchísimas gracias, querida Vicky. Bueno, voy a acotar una cosa, que si el Departamento de Ciencias Sociales apoya estos eventos es porque las autoridades de la facultad apoyan al Departamento de Ciencias Sociales, o sea que realmente sí se puede decir con total tranquilidad que estos eventos cuentan con el pleno apoyo de las autoridades de la facultad. Yo siempre lo primero que hago, aparte de darles la más cordial de las bienvenidas, es renovar mis felicitaciones y mi alegría hacia Vicky y hacia las cosas que Vicky organiza y que Vicky insiste de una manera notablemente tosuda en seguir haciendo y que van dando un resultado muy grande, porque estoy mirando la cantidad de gente que se está zoomando en el Zoom, y la gente que está ya tempranito acá reunida, y después suele venir más público y demás, y cómo los temas están entrando en la agenda de la facultad y en el pensamiento general. Esta conducción del Departamento de Ciencias Sociales, que es un resultado de elecciones democráticas y que venimos llevando adelante desde hace más o menos 15, 16 años, tiene una palabra fundamental como bandera, que es una palabra que no está muy de moda: respeto. Respeto. ¿Qué implica tener el respeto como bandera? Bueno, implica estar abierto a la maravilla de la diversidad. O sea, no rechazar las diferencias, sino darles la más cálida bienvenida. Considerar que un mundo donde coexistimos personas que pensamos distinto es el más maravilloso de los mundos. Que un mundo donde el que no piensa como yo es mi enemigo es un mundo peligroso y horrible. Que un mundo donde podemos construir a partir de mirar desde diferentes puntos de vista es quizás el único mundo que pueda hacer que mi reciente nietita tenga un futuro, Anastasia tenga un futuro. Entonces, buscamos abrirnos a los diferentes puntos de vista para incorporarlos al debate, para incorporarlos al diálogo, para crecer en la maravilla de la diversidad. Y entonces, esto que dice la querida profesora Vicky, cuando dice, bueno, a las locuras que ella ha propuesto, a las novedades que ella ha traído, siempre hemos procurado responder con el lema que hemos instalado en el departamento desde hace 15 años: hay luz verde. Entonces, adelante, adelante, no porque necesariamente todo el equipo que está en la conducción del departamento coincida, sino porque queremos abrir al diálogo, queremos abrir a la propuesta, queremos abrir a la mejora del mundo. Y eso se hace, parece, de esa manera. La segunda cosa que quiero hacer hoy, y esto es una novedad, quiero agradecer porque a través tuyo sé que hay varias personas acá que han apoyado, y me imagino que habrá gente de España en el Zoom, que han apoyado
la campaña con sus firmas, la campaña para terminar con el horrendo exterminio de los coipos en Girona. Sé que algunos de ustedes han firmado y les agradezco muchísimo, y a los que no les pido que por favor estén atentos, porque es una cosa horripilante que está sucediendo en pleno corazón de Cataluña, en España, donde los coipos, que como ustedes saben son unas nutrias de Chile y Argentina, fueron llevados originalmente por el valor de sus pieles para hacer criaderos de peletería en Cataluña. Y resulta que, por un lado, dejó de ser negocio y muchos de esos criaderos cerraron y no dispusieron de los coipos que tenían, y luego una cantidad de coipos se escaparon. Y entonces, naturalmente, buscaron su hábitat en los ríos de la región prepirenaica de Cataluña, donde se volvieron una presencia enormemente simpática, enormemente simpática. De hecho, son unos animalitos que tienen cierta vinculación, cierto parecido con tus tan queridas capibaras. Pero también hay coipos en Nordelta. Claro. Y lo cierto es que a partir de determinado momento empezaron a desaparecer. Entonces empezamos a ver, ¿qué está pasando? Porque uno cruzaba los puentes del río Uniat, yo vivo una parte del año en Girona, uno cruzaba los puentes del río Uniat y los veía, y era muy lindo porque estaban en familias y andaban por ahí y demás, y de repente empezaron a desaparecer. Entonces nos enteramos que los estaban matando, pero matando descaradamente, y para colmo, clandestinamente. Así que agradezco a quienes apoyaron esto. Yo tengo la esperanza de que todavía se pueda revertir y avanzar hacia una solución lógica, pero que no implique exterminio. Hay muchas alternativas que no implican exterminar a estos, en última instancia, estos compatriotas, ¿no? Estos compatriotas chilenos y chilenas y argentinos y argentinas que han sido llevados a la fuerza en un régimen de esclavitud y que ahora se han vuelto peligrosos. Los esclavos, cuando se liberan, se vuelven peligrosos. Eso es una constante en la historia humana. Y hecho ese agradecimiento, creo que hay muchas cosas en las que trabajar. Vicky mencionó algunas. Yo estaba pensando si uno siempre en la cultura occidental, el número 3 trae una sensación de seguridad, de certeza. Yo decía, bueno, ¿cuáles eran los 3 puntos que yo personalmente creo que en este momento, en el contexto argentino y en el contexto latinoamericano fundamentalmente, y quizás en un contexto también mundial, hay que considerar? Primero, evitar la crueldad. Creo que es un primer paso muy importante. Acá me entregaron este muy simpático papel que te voy a pedir que lo incorporemos a la cartelera del departamento, Yamila, donde se habla de la ganadería industrial, los feedlots y todo este tipo de cosas horribles, y creo que es ya un avance empezar a trabajar para evitar este tipo de explotaciones. Este tipo de explotaciones donde el centro está colocado en la crueldad. Entonces, esto ya sería algo. Yo tuve el honor de estar en Génova bajo la égida de la profesora Luisella Battaglia, una de las máximas pensadoras y pensadores en materia de bioética animal. Y cuando la traje a Argentina y la llevé a Mar del Plata, y entonces íbamos por la ruta 11, que preferí la 11 antes que la 2 para que viera un poquito más la realidad del campo argentino, y cuando íbamos por la ruta 11 y pasábamos por algunos campos enormes donde estaban las vacas, ella me decía, esto es otra cosa.
No estoy de acuerdo, pero es otra cosa. Después pasamos por unos feedlots y me dijo, acá se fue todo al diablo. Lógico. Entonces, por empezar, yo les confieso una cosa. Yo me dedico a la historia, fundamentalmente a la historia de los derechos fundamentales, y no creo en las revoluciones. Históricamente, todas las revoluciones terminaron mal. No consiguieron imponer su agenda y terminaron en general en baños de sangre, en gulags, en campos de prisioneros, etcétera, etcétera, o en restauraciones atroces. Yo creo en los cambios pequeños. Esos en general funcionan. Los cambios tranquilos, los cambios consensuados, las pequeñas modificaciones que van generando conciencia en la comunidad. Creo que debemos trabajar en ese sentido, con un lenguaje que sea un lenguaje no confrontativo, violento, no agresivo, porque eso lo que hace es generar una reacción. En lugar de incorporar gente, en lugar de incorporar al diálogo, genera una reacción, un cerrarse. Entonces, yo creo que el camino tiene que ser un camino de diálogo. Vale decir, ¿cuándo insultamos? Cuando no tenemos argumentos. ¿Quién es el que insulta en un discurso? El que se quedó sin razones. Y entonces tiene que recurrir al insulto, tiene que recurrir a la agresión, a la violencia. Pero sobran las razones para avanzar hacia el respeto hacia nuestras hermanas y hermanos animales no humanos. Sobran las razones. No tenemos que recurrir a la agresión ni a la violencia porque nos sobran las razones para el diálogo tranquilo, para el diálogo fraterno. Nos sobran las razones. Creo que hay que avanzar hacia la terminación racional de los zoológicos. Los zoológicos fueron concebidos en un momento en el cual parecía una idea aceptable, y me parece que en ese contexto quizás hasta podríamos considerarlo como un momento favorable en el camino del reconocimiento del respeto hacia los animales no humanos. Porque en su momento, en la construcción del zoológico, el famoso zoológico victoriano, fue la primera vez que hubo un contacto para muchísima gente con animales no humanos que no tenía manera de conocer. No había cine, no había televisión, había pocas imágenes. Y entonces hubo una posibilidad. Yo nunca me puedo olvidar cuando nosotros estábamos en España hace muchos años y estábamos en Andalucía y teníamos a nuestro hijo mayor, que hoy en día es un señor grande y que era un bebito, y fuimos al zoológico de Sevilla y él era chiquito, pero ya hablaba y demás, y había una jaula donde había un chimpancé. El chimpancé estaba sentado con la cabeza sobre el puño así, con una expresión que yo diría socrática. Yo me lo imagino a Sócrates con esa expresión así, mirando a la gente en Atenas. Y había un conjunto, era un domingo, había un conjunto de gente que le tiraba cosas porque no querían ver a un mono sentado que los miraba, querían que hiciera monerías. Entonces le gritaban y le decían, ¡muévete mono, salta mono! Y demás. Y mi hijo Ezequiel me dice, vámonos papá, pobre mono, vámonos de acá. Y yo le dije, ¿sabés lo que pasa? La inteligencia está en la jaula en este momento. La inteligencia en este momento no está en la gente que está acá, está en la jaula. Esto
sin embargo, llevó a que mi hijo pudiera por primera vez experimentar de manera directa el ver que un chimpancé es una criatura inteligente, sensible, que puede experimentar tristeza, dolor, y que puede reflexionar. De manera que yo creo que los zoológicos hoy no tienen sentido, pero sí pudieron haber tenido sentido en el siglo XIX y en parte del XX. Hoy parece que la actitud lógica y racional es procurar que los animales no humanos que están en los zoológicos tengan un resto de su vida lo mejor y más tranquilo y decente que se pueda conseguir. Y transformar los zoológicos en otra cosa y usar todos los recursos que hay hoy en día, que si tú quieres estar en un safari, hoy en día te pones unos anteojos de realidad virtual con un programa bien hecho y te pasan los leones y las jirafas y los rinocerontes y te puedes meter abajo del mar, porque también hay que terminar con los acuarios, por cierto, que son zoológicos marinos o acuáticos. Y tú te puedes meter abajo del mar y te pasan los tiburones y las ballenas y todo eso, mucho mejor que en un zoológico. Mucho mejor que en un zoológico, porque te pasa mucho más cerca. El tigre viene y te lame la cara, ¿no? Entonces, realmente, hoy en día, tecnológicamente, no tiene ningún sentido mantener un zoológico. Hace 100 años quizás sí. Y quizás eso nos haya ayudado. Uno no deja de pensar que Cesare Lombroso, cuando hace su esquema de que los delincuentes vuelven al simio, atávicamente el delincuente vuelve al simio porque el simio es violento, porque el simio viola, porque el simio mata, porque el simio... Entonces, cuando un delincuente se expresa de esa manera es porque está regresando hacia el simio original. Por supuesto, él está terriblemente influido por el Darwin del 71, no el Darwin del 58, sino el Darwin del 71, el Descent of Man, terriblemente racista, y él está influido por esto, y entonces imagina el simio, ¿no? Si yo hiciera una película de Cesare Lombroso, el gran penalista, no jurista porque era médico, no jurista, pero el gran creador del positivismo penal, en su obra de 1875, El Uomo Delinquente, yo diría, le pondría un nombre, Imagining the Apes, imaginando a los simios, porque nunca vio uno. Es que nunca vio un simio que no fuera un mico. Nunca en su vida vio un chimpancé. Pero si hubiera visto chimpancés que estaban en el zoológico en Londres, si hubiera visto un chimpancé encerrado en una jaulita. Y yo te pregunto, si te encierran, incluso sin motivo, porque has cometido un delito, te encierran, bueno, mala suerte, pero has cometido un delito. Pero te encierran sin motivo, te ponen en una jaulita, ¿tu comportamiento va a ser el mismo que es el de ahora? Seguramente no. Seguramente no. Seguramente no. Seguramente, si tú eres una orca y te obligan a saltar con una pelotita, cuando tú eres una criatura enormemente inteligente, que tiene una cultura, que tiene un idioma, y que le encanta andar por el mar, y te obligan a saltar para mover una pelotita, y luego te desayunas pero si era tan buena con la orca, la cuidadora, siempre le daba los pescaditos, y era tan simpática y la llamaba mi amor y demás, y la orca se la desayunó un día a la mañana. Pero qué bestias las orcas. Entonces los norteamericanos pusieron killing whale, la ballena asesina. Perdón, ¿cuántos ataques de orcas a seres humanos hay con orcas en libertad? Conjunto vacío. Conjunto vacío. Últimamente las orcas se están empezando a atacar barcos. A atacar barcos. Yo les invito, si ya se han olvidado porque lo leyeron de chicos o de chicas, les invito a releer la espectacular novela de Jules Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Acuérdense qué es lo que hace el Capitán Nemo.
Porque el Capitán Nemo es el primer ecologista del mundo. Y Jules Verne, porque la gente se olvida de eso, la gente ve el submarino, todo eso, pero el Nautilus en realidad es una máquina para terminar con la explotación de las ballenas. Y esto es interesantísimo, porque ¿por qué las orcas están atacando los barcos? Es un fenómeno que ha empezado ahora, ha empezado el año pasado y está dándose mucho. Atacan los barcos y no los hunden. No los hunden. Joder, la orca es muy inteligente. Es extremadamente inteligente y nos está mandando un mensaje. Déjense de joder. Ahora, eso es lo que ve Lombroso y elabora toda una teoría alrededor de eso. Tuvimos que esperar muchísimo hasta la recientemente desaparecida y tan extrañada Jane Goodall. Tuvimos que esperar muchísimo. No se pierdan el programa póstumo que está en la televisión de la entrevista para cuando se muriera Jane Goodall, ¿no? Que está pasada en la televisión. No se lo pierdan, van a llorar. Sobre todo los que hemos tenido el privilegio de conocerla y de conversar con ella. Van a llorar, se los adelanto desde ya, esténse con un Kleenex a mano porque van a terminar llorando, pero es espectacular. Tuvimos que esperar hasta Jane Goodall para empezar a enterarnos de cómo realmente es la vida de un chimpancé. Recién gracias a Jane Goodall empezamos a enterarnos, con Frans de Waal empezamos a enterarnos cómo es la vida de un bonobo. Que dicho sea de paso, hasta hace 80 años los bonobos no existían, eran chimpancés lampiños, ¿no? Todavía nos falta mucho para conocer la vida de los gorilas, que por cierto quedaron inmortalizados con King Kong y transformados en un monstruo horrendo que levanta chicas desnudas con la mano y se sube al Empire State. Y seguimos con gran misterio con los orangutanes. Tenemos a Sandra. Claro, pero que yo me acuerdo que cuando me hiciste llamar al juicio, yo le dije a la jueza que en realidad tendríamos que cambiar las palabras, porque orangután, en el idioma de las islas de las que son originarios los orangutanes, significa señor que vive en el bosque. Entonces, en lugar de decir la orangutana Sandra, tendríamos que decir la señora Sandra que vive en el bosque, ¿no? Y me enteré en aquella época, a través de un amigo, de una anécdota que me pareció buenísima, que la cuentan ahí en esa región, que dicen que cuando llegaron los ingleses y le dijeron, "What is that animal there?" Y los nativos le dijeron, "Son personas". Y el inglés dice, "Pero no hablan". Dice, no. Dice, sí que hablan, pero no delante de ustedes porque los van a poner a trabajar si hablan, ¿no? O sea, decir realmente Sandra, que no sabemos cómo se llamaba, porque Sandra se lo pusimos nosotros, pero no sabemos cómo se llamaba, por ahí se llamaba, ¿no? Sandra realmente es un misterio. Es un misterio. Recién ahora estamos empezando, gracias a Jane Goodall, gracias a otras investigadoras, recién ahora estamos empezando a darnos cuenta esta magnitud. De los cetáceos todavía va a costar mucho trabajo, porque va a ser muy difícil trabajar en el descubrimiento de las culturas de los cetáceos en libertad. Ya se están catalogando varios diferentes idiomas de orcas, de delfines y demás. Tenemos que poner a trabajar las computadoras y podemos a trabajar un poquito menos la inteligencia artificial en sistemas de identificación de personas para saber cómo piensan y demás, y en sistemas para hacer guerras y lanzar los misiles con mayor exactitud y no destruir colegios de nenitas y cosas por el estilo. Quizás podríamos descifrar más rápido los idiomas y nos encontraríamos que las otras inteligencias
que tanto pensamos en buscarlas en el espacio exterior, las tendríamos al lado nuestro. Eso sí, ¿cuánto tiempo vamos a tener que dedicar a pedirles perdón? Cuando podamos hablar con los delfines, cuando podamos hablar con las ballenas, ¿cuánto tiempo, cuántas lágrimas vamos a tener que derramar pidiéndoles perdón por todo lo que les hemos hecho y por todo lo que les seguimos haciendo? Qué vergüenza nos debería dar como especie. Y el otro punto que me parece importante es el punto de avanzar hacia la familia multiespecie. Esto es algo que yo tengo la profunda esperanza de que la querida profesora Vicky pueda liderar, por lo menos acá en Argentina, una legislación, una propuesta. Me encantaría pensar en este momento realmente, cuando veo cómo funciona y cómo está el Congreso argentino, la verdad es que no sé si se le pueden presentar leyes a este Congreso, sinceramente. No sé, más bien pienso que les tiraría una pelotita para que se la empujen de uno al otro o una cosa así, porque realmente no sé si darle una ley, un proyecto de ley a este Congreso. Es como llevar un proyecto de ley al conventillo de la Paloma. No sé realmente si tiene sentido hacer un proyecto de ley para este Congreso argentino actual, pero igualmente seguimos siendo una república supuestamente con un parlamento, y habría que hacer una ley para avanzar hacia la familia multiespecie. Ya tenemos unos precedentes generados por Vicky, el precedente también, claro, por supuesto, el precedente quizás más importante, uno de los más importantes, me toca muy de cerca porque fue una perrita de mi familia, Liuba, y creo que hay que seguir mucho por ese camino para generar esto. Y el otro día comenté esto en un curso de una universidad ecuatoriana por Zoom, y un alumno peruano y una alumna ecuatoriana me dijeron, pero en realidad esto lo tendríamos que hacer a nivel de una legislación de toda Latinoamérica. Y me parece una buena idea, Brasil, todos los países hispanoamericanos, hacer los países francoamericanos, hacer una legislación que contemple en un nivel regional las nuevas formas de familia multiespecie. En fin, prometí que iba a hablar poco y hablé mucho, pero, no cumplí. Pero creo que estas reuniones tienen agendas extremadamente interesantes y que son reuniones que tienen la particularidad de que, en última instancia, lo que buscan es mejorar el mundo. Yo no sé si todas las reuniones de juristas buscan mejorar el mundo. Y estas sí. Por eso es que las vamos a apoyar siempre, querida profesora Vicky, las vamos a apoyar siempre, las vamos a recibir con la mayor calidez, y les agradezco, te agradezco como siempre a vos, y les agradezco a cada una y a cada uno de ustedes y a cada una y cada uno de ustedes que nos acompañan por el Zoom, por insistir en esto y por creer juntos. Yo no digo soñar, porque yo creo que cuando uno sueña no sabe lo que sueña, pero yo más bien pienso en creer y pensar que puede ser un mundo más lindo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comentar algo a Ricardo sobre familia multiespecie. Yo he llevado el caso Liuba, es cierto, pero tenemos dentro de la materia a María José Domínguez Cedreira, que es la mayor litigante en la temática, que como buena especialista en derecho de familia nos trae todos los regímenes comunicacionales y pelea uno por uno, y ha logrado el reconocimiento de familia multiespecie. También tenemos quien ha escrito sobre la temática desde Chile, como ha sido Israel González Marino. Es más, digamos, estamos
tratando de ir haciendo esto que estás proponiendo, pero en Argentina tenemos, así como somos los que tenemos más animales declarados sujetos de derecho, tenemos mucho litigio estratégico, también somos los que tenemos más familia multiespecie, por lo menos en regímenes comunicacionales. Y bueno, hay que seguir avanzando en otros temas, obviamente el legislativo. Hemos pedido a agrupaciones y ONGs animalistas de distintos lados, como es el caso de Sinergia y otras más, que vengan y que les comenten a muchos de ustedes qué es lo que están haciendo y también que lo comenten a los estudiantes y todo, para que sepan lo que hace un proteccionista, que no es solamente va, agarra un perro, lo rescata, sino que azucarados con el tema de la diabetes, Sinergia con el tema del ganado mayor. Entonces vamos viendo cómo cada uno trabaja desde su lado, tratando de aportar para, como diría Rosa María, para un mundo mejor. Pero este mundo mejor no sería posible, yo prometo tomar 2 minutos nada más, si no tuviéramos gente que nos apoya. Y como digo, si no fuera posible que nos apoyasen, nosotros no estaríamos acá. Porque por supuesto nacimos con resistencia, ¿no? Solapada. Creo que a la gente que nos apoya hay que sacarle y decirle, sí, ¿sabes que vos nos apoyás? Entonces Ricardo dice, yo sé, me vas a entregar la tacita, Vicky, gracias por la tacita, ¿no? La voy a guardar en sociales con todas las otras que tengo. Y quiero algo más, él sabe que se lleva la tacita como cada uno de los expositores, porque es parte del recordatorio, ¿no? Pero nosotros consideramos que merece más. La materia de derecho animal, después de 11 años de existencia, gracias a Ricardo Rabinovich, gracias a 8 congresos, quiere entregarte esto, que es una pavada, ¿no? Majito, está ahí, vení, vaga, no me dejes sola. Kimba no sé dónde se me ha ido, pero bueno, lo teníamos hasta ahí. Sí, todo tuyo. Me encanta, muy linda. Bueno, la creación es de Majo. Muchísimas gracias. Dice Derecho Animal, Facultad de Derecho UBA, reconoce a Ricardo Rabinovich Bergman por su fundamental apoyo, generosidad y compromiso con la temática. Mayo 2026. Bueno, muchísimas gracias. La única finalidad que tenía era que tenía muchísimas ganas de tener este reconocimiento y entonces, bueno, todos estos años estuve haciendo todo el apoyo y todo pensando llegar al día en que por fin me van a dar el reconocimiento para ponerlo en mi biblioteca y bueno, finalmente ha sucedido. O sea que a partir de ahora no apoyo más estos eventos, pues ya obtuve lo que quería. No, la verdad que muchísimas gracias. Estos no son macanitas o cosas así, son cosas muy importantes. Son cosas muy importantes y se transforman en recordatorios de momentos lindos y de proyectos en los que uno está, no ha estado, sino está y va a seguir estando. Así que bueno, muchísimas gracias, esto sí que no me lo esperaba, la taza sí me la esperaba. De hecho, desde que llegué y vi que había tazas, codicié una, y si es posible por ahí después y alguna más. Pero porque las tazas ya estoy acostumbrado y tengo varias y las uso mucho y la gente hace comentarios, pero esto sí que no me lo esperaba, así que bueno, vamos, muchísimas gracias y adelante, vamos a trabajar. Que mucho...